Presidente nacional de Coparmex. Si quieres quedarte, Ernesto, pues si no tienes Con todo algo pues, gusto, más sí. importante, quédate, me gustaría. Además, conoces a José Medina Mora, gracias. Lo conozco muy bien. Bienvenido, José, gracias como siempre por ayudar a entender la realidad nacional e internacional que estamos viviendo. Muchas gracias. Y bueno, comenzaríamos por este asunto que estábamos hablando ya con Ernesto, que bueno, ya trasciende que se va a la financiera rural. Y esa es una lista, ¿eh? La lista es más grande. Yo tuve una lista no oficial. Hay como 10 organismos que desaparecen, entre ellos Notimex, pero lo que se me hace realmente muy grave es que el gobierno prescinda de la banca de desarrollo en el campo. ¿Qué piensan de eso? Buenos días, José. Sí, muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Ernesto. Qué gusto ¿Qué tal? saludarlos. Igualmente, Pepe. Gracias. Yo creo que la explicación de Ernesto es muy clara. El funcionamiento normal de la banca, pues es que con un cierto capital te apalancas y con eso das los créditos. Y precisamente una banca de desarrollo para la parte rural, pues es fundamental para el país, ¿no? Entonces, el pensar que dan los apoyos directos al campo se resuelve, pues es, por un lado, no entender cómo funciona la banca de desarrollo y por otro lado, pues finalmente simplemente el regalar el dinero, el entregar el dinero, hemos visto que no resuelve. Eh, Simplemente con los programas sociales, pues es un monto muy considerable. El año pasado 300,000 millones de pesos, este año 400,000 de la Secretaría del Bienestar, más otros 400,000 en los programas de otras dependencias, por un total de 800,000 millones de pesos en donde la pobreza en México sigue avanzando. Esto quiere decir el esquema simplemente de entregar directamente el dinero no está resolviendo la pobreza en México y por lo mismo tampoco resolverá el financiamiento que se requiere en el campo. Sí, Pemex, ves bien o sea, Pemex está muy complicado como para pensar que con buena voluntad y algunas acciones aisladas la saca adelante el gobierno. También hay que ver que el asunto de Pemex viene gestándose desde hace varios sexenios. No es responsabilidad solamente de este gobierno, pero en este gobierno le tocó lamentablemente sacar al paciente más grave. ¿Tú crees que cómo va, cómo lo sienten ustedes en Coparmex? Sí, de alguna manera creo que el punto central es que Pemex viene mal desde hace varios Sí, sexenios, en donde pues había tenido que ser manejada con mucho cuidado para dejar de perder dinero, perder menos dinero, generar confianza en los mercados con ciertas acciones que habían tomado en el pasado, pero pues ahora con la disminución de la producción, o sea, no se cumple ni siquiera los pronósticos de la explotación de los barriles de petróleo diarios, esta sigue disminuyendo. Ha sido de alguna manera un beneficio que los precios del petróleo suban por el lado de los ingresos de Pemex, pero por el lado de la exportación de la gasolina, pues mientras más sube, más cara es la gasolina, de tal manera que pues es una situación muy delicada, requiere cirugía mayor, el hecho de que el gobierno apoye directamente a Pemex, pues ya lo han apoyado en esta administración, le sí. han pasado recursos, ahora el que no eh, contribuya con las utilidades, que supuestamente ese era el beneficio de que el Estado tuviera una empresa productiva, el Estado, la realidad y lo que se ve es que el gobierno, el Estado no es un buen administrador de empresas, lo vemos con Comisión Federal de Electricidad, que era una empresa rentable, pues en esta administración está perdiendo, ya lleva arriba de 250,000 millones de pesos perdidos a razón de entre 30,000 y 50,000 por año. Pemex no se diga que ya venía perdiendo dinero Sí. y que sigue perdiendo dinero. O sea, es una situación crítica que requiere pues una solución de fondo. No se va a resolver simplemente con que dejen de aportar sus utilidades, ¿no? O parte de lo que serían las utilidades. Oye, a ver, para seguir en la parte económica, plantas de Iberdrola, ¿te gustó la operación? ¿Les gustó la operación? ¿Cómo la ven? Pues a la hora de analizarla, vemos que es una buena transacción para Iberdrola, porque, bueno, Mm, desinvierte 13 eh, plantas, 12 de ciclo combinado, sí, un parque eólico, digamos, muchas ya con años de uso, y esos recursos, casi 6,000 millones de dólares, pues los puede invertir en energías limpias. Vimos el anuncio que invertirá en Brasil, ese sí, hombre, monto
en generación de En energía Estados limpia. Unidos, what? Sí, tienen proyectos de inversión muy importantes que en Sí, México se les han cerrado los permisos y bueno, finalmente sale ganando Iberdrola en esta venta. El fondo que los compra, Mexico Infrastructure Partners, pues sale ganando también. Finalmente hace una compra apalancada, se los renta a Comisión Federal de Electricidad y por eso recibe una comisión interesante, lo cual gana. El cuestionamiento es si gana México o no, y nos parece que al no generar un solo kilowatt adicional, pues simplemente aumenta el endeudamiento y en realidad debiéramos utilizar esos recursos para generación de energía limpia. Tenemos, Eduardo, grandes oportunidades de inversión, viene estas inversiones por el nearshoring o relocalización, pero se requiere, por un lado, espacio en los parques industriales, pero por otro, quizá más importante, energía, y de esta energía, energía limpia. Entonces, si no invertimos en energía limpia, si no permitimos que haya la inversión privada para la energía limpia, pues estamos limitando precisamente la llegada de estas inversiones extranjeras. ley minera, Bueno, nos parece que las concesiones mineras requieren de un largo plazo. En el ciclo económico de una mina, bueno, puede haber un periodo corto de exploración, pero una vez que se termina ese periodo de exploración, la explotación sí requiere de muchos años para sí, que, porque son grandes inversiones que no se sí. recuperan si no tiene ese espacio de tiempo. Entonces, pues nos parece que no es el camino adecuado para fomentar el que se puedan extraer estos recursos naturales, que es una riqueza que tiene el país, ¿no? Y finalmente son concesiones, es decir, es del país, pero para que la concesión sea rentable requiere de un largo plazo. La ciudadanización que evita cambios constitucionales a organismos en materia electoral, ¿cómo lo viste? Bueno, fundamental, gracias a la participación de la ciudadanía, vimos en la marcha del 13 de noviembre en más de 65 ciudades cuando se discutía la reforma constitucional en materia electoral que requería mayoría calificada y que fue desechada. Posteriormente, el día que se desechó, meten este conocido Plan B, es decir, reformas a las leyes secundarias, una manera de brincarse la Constitución y con la marcha del 26 de febrero, con la concentración del 26 de febrero, ahora en más de 100 ciudades, en 6 países, bueno, la ciudadanía nos manifestamos a decir queremos democracia, defendemos al INE, defendemos al Tribunal Electoral, confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ahora está en sus manos, está suspendido el Plan B, sin embargo, pues todavía falta que lo analicen a fondo los ministros y ministras de la Corte para efecto de que si encuentran estos elementos de inconstitucionalidad sea desechada. De hecho, Eduardo, Ernesto, el pasado martes entregamos a la Suprema Corte dos amicus curiae, que son estos, digamos, la manera en que desde la ciudadanía podemos aportar a los ministros y ministras de la Corte. La traducción de latín es amigos de la Corte. Hicimos en alianza con el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, y la Consejería Jurídica de Coparmex, abogados especialistas en materia electoral, en materia constitucional, en materia de derechos humanos y en materia de datos personales. Entregamos estos dos amicus curiae en donde pues, los abogados especialistas encuentran elementos de inconstitucionalidad en estas reformas a las leyes electorales conocidas como Plan B, que le estamos aportando los elementos a los ministros y ministras para que en su caso pues si coinciden en que son inconstitucionales, se puedan desechar estas leyes. Te voy a aprovechar, Ernesto, en la parte última para que no digas que estás aquí de gratis, Ernesto, pero bueno, en el dictamen, en las argumentaciones que soportan para el Banco de México, incremento en tasas de interés, la ocasión pasada donde se definió la política monetaria en el Banco Central Mexicana, anticipan 2 años de tasas de interés restrictivas. Uf, esa es una invitación a que replantees tu estrategia en México, ¿no? Como inversionista, dices, como empresario. Sí, sí, sí. Bueno, es que, como comenté hace un rato, pues eso también es lo que se ve que debería de estar pasando por parte de la Reserva Federal, o es el mensaje de Jerome Powell, reiterado ese mensaje, ¿no? Ahí nada más quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado José Medina Mora. Realmente quiero aprovechar la ocasión para felicitarlo. Me parece que de los líderes de las cúpulas
es el que realmente hace su trabajo como debe de ser. Se quitó los guantes de box, que también tiene su chiste, ¿no? Que también tiene su valor, no hay que decirlo, también tiene su valor. Se quitó los guantes de box y decidió hacer una labor de representante empresarial, ¿no? Con calidad y el diálogo me parece que es importante. Aunque no escuchen del otro lado, es importante tratar de dialogar, Y con propuesta, ¿no? Sí, esto que decía yo, José, de que anticipan 2 años de tasas de interés restrictivas, invitaría al sector privado, pero también al gobierno federal a ver la estrategia, hay que replantearla, porque no es lo mismo estar con tasas de interés que permiten la inversión y fomentan la inversión, a tener un marco restrictivo que te aprieta mucho las cosas, ¿no? Sí, de alguna manera el Banco de México, así como los bancos centrales en otros países, hace su tarea. Su misión es contener la inflación y el instrumento que tiene es la tasa de referencia. Y efectivamente esto genera tasas altas. Desde el punto de vista del inversionista, como decía Ernesto, pues claro que hay que revalorar los proyectos que pueden ser rentables con tasas de interés más bajas, pues dejan de serlo con las tasas más altas y solo Claro. aquellos proyectos que realmente tienen una alta rentabilidad son las que pueden de alguna manera mantenerse aún con estas tasas altas. Si no, consideramos que lo que hace el Banco de México es lo que se tiene que hacer. Estamos viendo cómo la inflación, pues en gran medida internacional, primero derivada de la pandemia del COVID-19, con este rompimiento de las cadenas de suministro y el alza de materia prima, y luego con la invasión de Rusia en Ucrania y la escasez de alimentos, pues tenemos estos componentes internacionales. Es poco lo que se puede hacer, pero se está haciendo. Y la tarea del Banco de México vemos que empieza a surtir efecto, va bajando la inflación muy lentamente y así será. La expectativa es que, bueno, ya bajó del 7%, el que pueda terminar el año abajo del 6%, pero será hasta el próximo año la expectativa que en el 24 se llegue a ese 4% en el rango del objetivo del Banco de México. Y pues sí, cada empresa tendrá que valorar cada proyecto para ver cuáles siguen siendo viables y cuáles, pues, con estas tasas altas dejan de serlo. José, muchas gracias, presidente Coparmex, presidente nacional de Coparmex. Apreciamos mucho que tengas la gentileza de invertir tu tiempo para ayudarnos a hacer un periodismo de calidad. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto y muchas gracias, Ernesto, por tu comentario. Al Y desde luego contrario, apostamos por el diálogo con propuesta, ¿no? Y esa exacto. nos parece la manera de salir adelante. Sí, Muy bien, un abrazo, José. Igualmente, un diálogo con abrazo. propuesta, aunque no escuchen. Bueno, Para que si digan, no, escuchan, que no. no, no, si escuchan, tienen puntos de vista diferentes. A veces toman nuestras propuestas, otras veces no, pero finalmente siempre un Así diálogo es. con respeto y con propuestas es lo que nos puede llevar a salir adelante. Muchas gracias, José. Gracias, hasta Te luego. saludamos en Hasta esto luego, que Pepe. espero consideres tu casa. Gracias.